Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Este domingo celebramos la fiesta de un joven que se alegraba de no tener un yo al que defender. Un monje al que la falta de salud le hizo en ocasiones tener que dejar la vida comunitaria. Un hombre sencillo que tocó el cielo. San Rafael Arnaiz es uno de los grandes santos españoles del siglo XX y esta noche vamos a acercarnos a su vida recuperando la entrevista que hicimos al prior del monasterio de Dueñas. Nos van a acompañar también nuestros habituales colaboradores, el padre Miguel Márquez, el padre Alberto Rollo, Cayetana Jairi Johnson y la hermana Carmen Pérez. Muchas gracias por acompañarnos una madrugada del viernes más. Comenzamos. Esta noche hemos querido invitar a nuestro programa al hermano Joaquín López, que es archivero y cronista del monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas. Él es además el responsable del secretariado de San Rafael Arnaiz. Buenas noches, hermano Joaquín. Hola, buenas noches, padre. De San Rafael Arnaiz es verdad que hay muchas personas que conocen cosas, conocen datos, pero nos gustaría profundizar en su vida. Y creo que es muy importante comenzar por el entorno familiar y social de San Rafael Arnaiz, porque explica muchas de las cosas que luego suceden. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era su infancia y primeros años de juventud? Sí, Rafael nace en Burgos, quizá lo sepan, el 9 de abril de 1911. En un ambiente muy cristiano, una familia muy cristiana. Su familia es de la alta sociedad, habría que decir casi un poco burgués, en el sentido que viene sobre todo la parte materna viene de la aristocracia.
y un tío materno con el que tendrá luego muy buena relación con los dos tíos. Se casa con la duquesa de Maqueda. Y entonces, bueno, él tiene una formación muy exquisita, muy educada, muy cristiana, es una familia muy cristiana, y este es el ambiente en que crece Rafael. Toda la familia y todos los hermanos en realidad tuvieron una educación religiosa muy profunda. Su hermana pequeña sería también monja, que murió también muy joven, y luego otro hermano suyo fue monje cartujo, el padre Fernando. Y solamente eran 4 hermanos. Creo que el pequeño fue don Leopoldo, se casó, es el único que se casó de la familia Knight. Y la educación, pues ya digo, muy muy esmerada, muy culta, muy a nivel social alto, diríamos, también toda su educación. Y sin embargo, Rafael en este sentido fue muy sencillo, incluso con los sirvientes, es lo que se sabe, ¿no? No se hacía servir, sino al contrario, los sirvientes casi les servía él a ellos. Es un poco lo que se sabe un poco de su infancia. ¿Cómo podríamos describir la personalidad, el carácter de Rafael Larraín? Sí, aunque sí habría que decir un poco, porque claro, él tiene una evolución muy acusada después de su ingreso en el monasterio. Pero Rafael, ya viviendo los años de la adolescencia e incluso la juventud, primera juventud, porque él entró con 22 años al monasterio, él era una persona con mucha ascendencia hacia los demás, ¿no? Tenía algo que atraía, convencía a la gente, fascinaba de alguna manera, ¿no? Y toda la gente, pues, no sé, quedaba convencida de su personalidad. Es un don de Dios realmente, ¿no? Además tenía una madurez, por la edad que tenía, una madurez bastante acusada. Sin embargo, era alegre y con un sentido del humor extraordinario, tanto fuera del monasterio como dentro del monasterio, que aquí le tuvieron un poco que cortar las alas, ¿no? Porque claro, era muy riguroso en la vida de la trapa en aquellos años. Pero Rafael era una persona muy muy alegre, muy con sentido del humor. No se hacía respetar, tenía, ya digo, una personalidad fuerte no, más bien acusada, ¿no? Fruto, yo digo, quizá podríamos decir, de la educación exquisita que tuvo, ¿no? Era elegante también y una bondad extremada también, ya desde muy joven, ¿no? Se preocupaba de los enfermos, de la gente pobre. Hay una anécdota, por ejemplo, que había visto una familia necesitada en Oviedo, me parece, porque de Burgos se trasladaron a vivir a Oviedo la familia, y vio a una gente necesitada, llegó a su casa y le pidió a su madre que juntara cosas que no necesitaba de ropa, y hizo un atillo, se lo cargó al hombro y se lo llevó a esta familia. Una cosa realmente impresionante, ¿no? Ahí se demuestra un poco el sentido ya de la caridad, del servicio, de la entrega, ¿no? Hacia los demás, teniendo en cuenta que es una familia de alto nivel, ¿no? Social en esos momentos. Uh-huh. Rafael era un buen dibujante, muy creativo, y de hecho se enfoca hacia la arquitectura. Y ahí exactamente, sí. ¿Cómo fueron esos años de vida universitaria? Quizá los más desconocidos, pero tenemos alguna anécdota que contar, pues sin duda. Él se traslada a vivir a Madrid, reside en la pensión Callao, es un edificio que todavía existe hoy día, y allí tiene los primeros años de estudios de arquitectura. Realmente pues ha dejado claro, imagino los cuadros y las pinturas que dejó son posteriores a sus estudios, sin duda, aunque se conservan también dibujos de cuando era estudiante, ¿no? Rafael, ahí es cuando se muestra realmente un chico con una capacidad
impresionante, ¿no? Hay una anécdota que es de Madrid, porque estando en Madrid estudiando hace la mili, y una noche de guardia, aunque me parece que me voy un poco de la pregunta, pero una noche de guardia convence a los demás compañeros de servicio a rezar el rosario, y todos se unieron a rezar el rosario con él. O sea, ese un poco la ascendente que tenía hacia los demás, que decía antes. La vida de estudiante la hizo muy bien, muy bien, muy bien. Fue entonces cuando tiene desde Madrid, los fines de semana, acude a la casa de Ávila que tenían sus tíos maternos, los duques de Maqueda, ¿no? Y allí es un poco cuando empieza un poco a Rafael a considerar su vocación. Los duques de Maqueda tuvieron también mucho que ver en su vocación. Ellos se habían convertido recientemente, llevaban una vida bastante mundana, y se habían convertido con unas conferencias del padre jesuita, padre Torres, y habían cambiado radicalmente. Rafael, que tenía una sensibilidad religiosa ya muy acusada, pues encuentra en ellos una comprensión, un desahogo para manifestar sus inquietudes. Entonces el tío Polín, don Leopoldo, había conocido la trapa de San Isidro, y es el que de alguna manera encamina a Rafael a que venga aquí a conocerla. Y efectivamente Rafael, estando en Madrid, o estudiante, en una de los días libres que pudo tener como estudiante, vino aquí. Creo que fue en el tiempo de unas vacaciones, mientras iba de camino a Oviedo, paró en la trapa, y ahí creemos que de alguna manera quedó convencido de lo que era la trapa, ¿no? Él sentía algo, evidentemente. Y cuando regresa a Madrid, tiene una experiencia un poco difícil en la pensión con una chica que se encariñó con él y tuvo cierto momento, no de debilidad, evidentemente, pero sí de tentación, aunque él la supo vencer. Y ella estaba dispuesta a todo, ¿no? Y eso quizá le movió a que repentinamente dejara los estudios de arquitectura y se decidiera a venir a la trapa, que ya había conocido, evidentemente. Es decir, no terminó los estudios de arquitectura. Quiso entrar a la trapa cuanto antes. Tenía 22 años cuando llegó. ¿Qué reacción tuvieron sus padres, su familia, que como nos dice, pues una familia que probablemente tuviese unos horizontes pensados para su hijo, cuando les dice me voy a la trapa? Sí. Bien, yo creo que sobre todo su madre, que conocía bien a su hijo. Es propio de las madres, ¿verdad? Pero él sí hacía mucho problema. Está en los escritos, en sus cartas, los duques de Maqueda. Lo comenta el libro que precisamente luego escribiría su misma madre. Y él tenía mucho apuro en ir, tanto así que quería ingresar a la trapa sin despedirse de sus padres. Sin embargo, en aquellos momentos residía en Ávila el nuncio del Vaticano, el nuncio del Papa, y fueron a entrevistarse con los duques de Maqueda, y él fueron a verle. Al señor nuncio le convenció que como buen hijo tenía que ir a decírselo a sus padres, ¿no? Entonces él, pues obediente, lo aceptó y se acercó. Bueno, eran las Navidades pues del año 34, si no recuerdo mal. Exactamente, las Navidades 33-34. Y no se llevaron ninguna sorpresa. Sí que le dolieron, porque para su madre Rafael era el que más quería. Bueno, las madres quieren a todos realmente, pero Rafael tenía algo. De todas maneras era el mayor, pues bueno, esperaban bastante de él. Pero fue una noticia dolorosa, pero finalmente era una familia también muy, ya lo he dicho, no muy cristiana, y lo aceptaron con mucha paz, con dolor y paz, diríamos, ¿no? O sea que no fue nada. Y su mismo padre finalmente le trajo en el mismo coche, ¿no? Hasta la trapa para ingresar. Lo cogieron muy bien, lo aceptaron muy bien. ¿Cómo fue la vida de Rafael en el monasterio? ¿Cómo va a vivir estos años en los que empieza a profundizar en su vocación monástica?
Sí, Rafael realmente tiene una vocación extraordinaria. Creo que los superiores desde el primer momento se dieron cuenta de ello. Rafael viene con una fuerza increíble, la de todo novicio, en realidad, ¿no? Pues una ilusión tremenda, muy grande. Le costó mucho, porque claro, renunciaba a mucho. Yo comparo a Rafael o lo veo en contraposición al joven rico del Evangelio, ¿no? Que lo había cumplido todo y Jesús le dice: una cosa te falta, deja todo cuanto tienes y luego sígueme. Y el joven rico, pues, del Evangelio no lo supo hacer. Rafael, contrariamente, sí. Rafael fue llamado por Dios, tenía todo, como os he dicho. No le faltaba nada, no le hubiese faltado nada en la vida normal de laico y de familiar, ¿no? Que pudo haber tenido. Sin embargo, lo deja todo por Dios. Se siente llamado con tal fuerza por Dios que lo deja todo. Y viene con una gran ilusión, impresionante, ¿no? Era en enero ingresa, la primera entrada es en enero del 1934. Y, curiosamente, feliz, inmensamente feliz, a los 4 meses se le manifiesta la enfermedad. O sea que solamente pudo disfrutar 4 meses de su monasterio, de una vocación. Y todo realmente en aquellos tiempos no era impensable, por cierto, era impensable que un candidato enfermo pudiera ingresar, ¿no? Y se tuvo que marchar. Fue muy doloroso para él, pero no le ocupó más remedio que hacerlo, dado el estado de salud en que se encontró. Ahí pasó fuera pues un año y largo, me parece, más de un año, sí. Ya entonces, cuando era feliz, muy feliz en la trapa, tiene un cuaderno de este tiempo que llama Meditaciones de un trapense, que yo lo comparo, diríamos, es el momento poético de la poesía de lo que es una trapa, ¿no? Luego viene la noche oscura, que es lo que le pasaría a él después de su primera salida, porque él marcha cuando tiene que hacerlo, convencido de que ha de volver, cuando era una cosa impensable. Pero ahí juega un punto importante por parte de los superiores, porque no era normal que admitieran después a una persona enferma. Yo creo, siempre lo he pensado, que el padre Abad de aquel momento vio en algo extraordinario en Rafael ya. Vio una vocación muy, muy sincera, muy fuerte, muy entregado, ¿no? Y le aconsejan, claro, ya no podía entrar como monje corista, y es cuando le aconsejan entrar como oblato. El oblato no es nada, es un donado, ¿no? Una persona que no tendrá ni voz ni votos, ni podrá profesar, ni podrá ser sacerdote, etcétera, ¿no? Pero él acepta. Y yo veo aquí un poquito como la kenosis de Rafael, el anonadamiento. A través de su enfermedad, Rafael, o de su enfermedad y su primera salida, Rafael empieza a purificarse en su vocación. Y acepta, luego el momento de entrar, al cabo de un año y largo, acepta entrar como el último, que es un oblato, ¿no? Que ocupará el último lugar en todo, no tendrá, ya digo, ni voz, ni voto, ni nada. Y entra como enfermo, además, para ir a vivir a la enfermería. Este sería un poquito el recorrido. Rafael había vivido gozosamente y tiene anécdotas de sus primeros 4 meses, anécdotas de humor, por ejemplo, una vez en el campo trabajando con los compañeros y los oblatillos de aquel momento, hace unos silbidos con unas cañas de paja y no sé cómo lo harían, y todos empezaron ahí una gran orquesta, lo cuenta en alguna carta a su madre, me parece, y que ahí lo tuvieron. Muestra eso el buen humor que tenía siempre Rafael, ¿no? La alegría que reinaba siempre en su corazón. Claro, tuvieron que llamar la atención. Y era inmensamente feliz, pero no perdió nunca esta felicidad después de su salida, ¿no? Él mantuvo la esperanza, mantuvo la convicción. Él lo dice: yo tengo que morir trapense, estoy convencido, Dios me lo dice. Y regresó a la trapa, sí.
regresó como enfermo, pero regresó. Y efectivamente fueron varias las entradas y salidas de Rafael, unas por un motivo, bueno, toda la primera y fundamental es por su enfermedad, luego volvió a ingresar sí, al cabo de un año, 2 años casi, sí, 2 años veo que estuvo fuera, y luego tuvo que salir él entró a la segunda vez en enero del 36 y en septiembre del 36 es llamado a filas para hacer el servicio militar. Lo que pasa es que le declaran inútil, ¿no? La guerra había estallado, evidentemente, veo, y está 8 meses también otra vez fuera. Es cuando vive la experiencia dolorosa del asedio de Oviedo, ¿no? Si no me equivoco, creo que fueron en este momento. Y regresa a los 8 meses. Sí, a mí me gustaría que hablas un poquito pues, cómo vivió en la guerra civil, ¿no? Porque es verdad que le llaman a filas, evidentemente rápidamente ven que no puede combatir, que no es útil para el servicio. ¿Cómo vivió? ¿Qué resonancia tiene en él pues este suceso y estos acontecimientos tan dramáticos? En el tiempo que estuvo en fuera durante la guerra, él se sintió inútil humanamente hablando, no por la salud, sino claro por no poder participar como los demás en la defensa de España, ¿no? De alguna manera, desde su convicción. Ya luego en su vuelta al monasterio, ya durante la guerra lo sufrió de otra manera. Llegó al monasterio y se habían marchado todos los jóvenes, claro. Todos los jóvenes se fueron a la guerra, sus compañeros de noviciado, etcétera, ¿no? El enfermero, todos se habían marchado. Era un monasterio, diríamos hoy día, un poco fantasma, ¿no? Y eso lo vivió, yo creo que con paz, pero sufriendo y teniendo el corazón en todo el sufrimiento, no solamente de sus compañeros que podían estar, en realidad no murió ninguno de los hermanos de los monjes, que fueron unos 30 y tantos, pero sí tenía un hermano, su hermano Fernando, que luego sería cartujo, estaba luchando en la guerra, fue creo que teniente o capitán, y de caballería. Y claro, él lo sufrió, diríamos, pero lo llevó todo a la oración. Lo sentía no estar acompañando a ellos, pero ofrecía su vida. Estaba ofreciendo, tiene en algunos escritos lo manifiesta, en escritos. Tiene el corazón puesto en la gente que sufría la guerra. Es una cualidad de Rafael que es de reconocer y admirar, ¿no? Se sentía inútil, fue inútil, le dolió, pero supo aprovechar, ¿no? Digamos, desde otro punto de vista, aprovechar las circunstancias porque por otro lado, en el monasterio en aquellos años no había noticias, no se sabía, como eso lo dice en algunos de sus escritos también, ¿no? No sé cómo andará, sé que sufre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, no había, los monjes seguimos teniendo pocas noticias del exterior, ¿no? Todavía hoy no tenemos ni televisión, ni tenemos solamente unas pocas noticias del periódico y nada más. Hermano Joaquín, una cosa que me gustaría que explicase. Claro, la enfermedad que Rafael se manifiesta estando ya en el monasterio es la diabetes. Hoy la diabetes se trata y en general permite hacer una vida bastante normal, cosa que no pasaba entonces. ¿Cuál era la dificultad para que un diabético tuviese vida en el monasterio? ¿Por qué se ve que no puede tener una vida plena como un monje? Fundamentalmente era por el régimen alimenticio de aquellos años, ¿no? Era una comida muy pobre, estaba prohibido comer carne, lo sigue estando. Entonces necesitaba la insulina, mucha insulina, y un régimen alimenticio que era impensable tenerlo en la Rapa, en el monasterio. Más en la segunda vuelta, cuando ya no estaba ni el enfermero que la atendía, ni nadie, ¿no? Entonces había un suplente, un buen monje, ya no me acuerdo cómo se llamaba, no importa tampoco, y claro, tampoco sabía, porque claro, el problema de Rafael cuando ya viene enfermo es que
como le dije antes, no se admitía a nadie enfermo en aquellos años. Rafael vuelve como Blato, pero enfermo. Y entonces parte de la comunidad no aceptó el regreso de Rafael, no lo entendió, ¿no? Se sabía a nivel comunitario que se estaba incumpliendo una norma. Entonces tuvo un rechazo fuerte, Rafael, que se manifestó sobre todo en la enfermería, que fue donde más vivió después de su regreso, ¿no? Entonces no era bien atendido, no quizá por hacerle daño directamente, ¿no? Pero el enfermero pues le subía lo que le daban y de alimento, y claro, eso empeoró. Rafael no se quejaba en absoluto en ese sentido, ¿no? Le comía pero se quedaba con mucha hambre, con mucha sed. Era impensable comer algo fuera de horas y no se atrevía siquiera pues a pedir al enfermero de turno, o suplente, mejor dicho, a que le diera un poco más de cantidad de comida, ¿no? Eso le empeoró un poquito más ya la situación en la segunda y tercera ingreso que tuvo Rafael. Hermano Joaquín, vamos a ir profundizando ya. Hemos visto un poco un recorrido por la historia y que explica muchas de las cosas, pero una cosa que usted ha comentado son los escritos de San Rafael Arnaiz. Sí. ¿Cómo era él en la faceta de escritor? ¿Qué destacaría usted, que conoce bien sus escritos, de su manera de escribir? Solamente los conozco regular. Pero es evidente, Rafael escribió 3 cuadernos importantes. Uno lo he citado, Meditaciones de Trapense. Luego un segundo cuaderno que ya lo escribió posteriormente, ya en su segunda o tercera estancia en La Trapa, no recuerdo bien, que lo dedica a su hermano. Son ya unas reflexiones un poquillo más profundas. Yo les llamo a estos cuadernos un poco de lo poético que es La Trapa, sobre todo el primero, ¿no? Y luego hay un tercer cuaderno, que es ya el último que escribe en su tercera etapa, cuarta etapa en el monasterio, que son notas de conciencia en realidad. Se titula Dios y mi alma, él mismo pone el título, porque se encuentra que ni siquiera tenía director espiritual y el confesor no lo entendía, no tenía, digamos, la altura que había tenido el primer confesor, que fue el padre Teófilo, que fue quien inició el proceso. Y entonces el mismo Teófilo, porque antes estaba regulado, los novicios solamente podían confesarse, tener direcciones espirituales con los padres nombrados por el abad, ¿no? Y ya el padre Teófilo no estaba, entonces le orientó a escribir estos apuntes, ¿no? Y ahí en estos escritos es donde Rafael expresa realmente su interioridad espiritual, ¿no? Es fabuloso, un cuaderno fabuloso. Claro, ahí se ve la espiritualidad de Rafael, que se centra sobre todo en la cruz de Cristo, en el sufrimiento de Cristo, evidentemente influenciado por su propia enfermedad, ¿no? Pero fue realmente, yo digo, fue una gracia, ¿no? Ahí vemos a Rafael identificándose, ¿no? con Cristo en la cruz. Y este cuaderno es el mejor, diríamos, donde encontramos a Rafael profundo, la espiritualidad verdadera de Jesús, de Rafael, centrada en la cruz de Cristo. Él hablará de la ciencia de la cruz, de lo bien que se encuentra a los pies del crucificado, y dice, pues, si estoy bien a los pies de Cristo, ¿por qué me tengo que ir a otro lado? No, que me quedo junto a Él, ¿no? Es donde lo aprendo todo, a los pies de Cristo, dirá Rafael. Luego tiene 130 y algunas cartas, también muy profundas. Las más profundas habría que decir que son las que escribe a sus tíos de Maqueda, pero estas las escribe estando fuera. En el monasterio normalmente se escribía muy poco en aquellos años y solamente a la familia más cercana, a los padres y algún hermano, pero no a los tíos. Las cartas de los tíos de Maqueda son de su estancia fuera del monasterio, pero son muy, 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 muy interesantes también, todas ellas. Y esto sería un poquito lo de los escritos donde Rafael efectivamente manifiesta cómo es y lo que siente, ¿no?
Lo hace desde su personalidad, evidentemente, desde su manera de ser. Rafael era una persona franca, abierta, muy transparente, ¿no? Y los escritos de Rafael son así, por eso llegan tanto a la gente, ¿no? Se nota una frescura, una autenticidad en los escritos. Tiene una manera de escribir no nada rebuscada, y sin embargo profundamente teológica, ¿eh? Y entonces eso es una lectura que llega a todo el mundo, y por eso todo el mundo que lo lee se convence se maravilla. Tengo testimonios de todo el mundo, o bueno, más bien de todo el mundo, pues, habría que decir de todo el mundo, pero los que se pueden manifestar en lengua castellana, como es Latinoamérica, que he recibido muchas cartas en portugués de Brasil, cómo les atrae, quedan convencidos, me cuentan, después de haber leído a Rafael, ¿no? Algunos escritos, y piden más escritos, porque realmente la gente encuentra su situación, porque la sociedad de hoy día, de alguna manera, está sufriendo, ¿no? Está sufriendo tanto física como moralmente, ¿no? Y necesitan algo, ¿no? Y en los escritos de Rafael encuentran una referencia que se aplica perfectamente a lo que padece tanta gente, ¿no? Ahí está la importancia de los escritos de Rafael. Ya digo, nada complicados, se entienden perfectamente. Él era un artista, pero un artista lo hemos visto en sus mismos estudios de arquitectura, que le lleva a la pintura, porque tiene una serie de obras de arte, de cuadros y acuarelas, etcétera. Es un artista que lo manifiesta también en la escritura. Tiene algunos escritos realmente que se nota el acento poético, ¿no? El tic poético del artista. Pero, hermano Joaquín, una pregunta, esta es más personal, ¿eh? ¿A usted, de todos estos escritos, hay alguno que le conmueve especialmente? Son muchísimos, habría que citar muchísimos y ahora mismo no tendría ninguno, pero sí le voy a decir una cosa muy personal también, ya que me lo pregunta. Yo vine al monasterio hace ya 47 años por Rafael, leí sus escritos y me convencieron al instante, diríamos casi, ¿no? Era joven entonces, adolescente, y encontré el sitio. Gracias a Rafael, el Señor me llamó para venir. Me convence, tiene frases preciosas, quizá un poquito sobre lo que lo digo de la cruz. Uno se queda desde la perspectiva de mi propia vocación, evidentemente, que buscamos de alguna manera los monjes configurarnos, ¿no?, en el sufrimiento de Cristo, en la cruz. Pues bueno, todo lo que habla de la cruz pues nos atrae de alguna manera más fuertemente. Luego, sin duda, también están los escritos de los que dirige él es muy mariano, los que dirige a la Virgen. Él empieza todos los escritos invocando a la Virgen María. Con ella lo puedo todo, dirá, ¿no? Y entonces, y siempre está a mi lado para ayudarme, etcétera. Sí. Hay un escrito también ya que dice, más bien para los monjes, y que sirve para todo el mundo: no metas ruido, que estoy hablando con Dios, ¿no? Él es un hombre de oración, evidentemente. Entonces, el monje y toda persona, yo diría, necesita ese espacio de silencio para orar. Y es una frase muy, muy que convence, ¿no? Que llena un poquito el espíritu, ¿no? No metas ruido, hermano, que estoy hablando con Dios. Hermano Joaquín, de las muchas vivencias de Rafael en el monasterio, ¿nos puede contar alguna, o algunas, vamos, como quiera, que reflejen cómo era su carácter, su forma de vivir la vocación? Alguna ya ha salido, ¿no? Pero hay alguna que más que usted ve que cuando va allí la gente de visita, pues les toca más, porque les muestra cómo era su vida. La vida de Rafael, ¿cómo era? No hay muchas anécdotas, ¿eh? Más bien, ahora mismo me viene a la mente una simple anécdota, diríamos, de la paciencia y de la caridad de Rafael, ¿no? Por lo que decía antes, un poco el no aceptar que un enfermo estuviera aquí. Pero también, como he dicho antes, es que el Padre Abad lo acepta porque ve en él algo especial, una vocación fuerte, que no entienden los demás hermanos. Y hay una anécdota
estando en la enfermería, como un hermano le coge, creo que era una tortilla, se la tira al suelo y él, sin decir nada, la recoge, se la vuelve a poner el plato y la come. Y no se enfadó ni se inmutó. Realmente ahí vemos un poco la heroicidad de Rafael en la paciencia, en la virtud, en el silencio. O sea, no faltó en nada la caridad de este hermano. Debían tener una discusión, etcétera. También ocurren estas cosas de vez en cuando, aunque no es frecuente, pero pueden ocurrir entre personas que somos hombres como todos, ¿no? Y ahí podríamos tener una anécdota de Rafael bastante interesante, ¿no? Otras, pues casi no sabría ya decir demasiadas. Le veían mucho en la oración, enfermo, pero mucho en el coro, detrás del órgano, rezando. O sea, algunos se daban cuenta de que Rafael era realmente un hombre de Dios, ¿no? Un hombre enamorado de Dios, un joven, porque en realidad era un joven, un principiante, como nos decía el padre Abad en la homilía de este pasado miércoles, ¿no? Era un principiante que, sin embargo, se saltó por encima de todos los demás monjes más ancianos, sí, en su santidad, evidentemente. Sí. Hermano Joaquín, ¿cómo fue la última? Rafael vuelve, como decíamos, pues el sitio de Oviedo, él vuelve ya al monasterio y muere, porque fallece el 26 de abril de 1938. ¿Cómo fue esos últimos tiempos que fueron especialmente intensos? Fue muy intensos, efectivamente. Él ingresa por última vez el 15 de diciembre del 37 y apenas estará 4 meses de vida. Le quedarían 4 meses y algunos días. Cuando él entra, le acompaña su hermano Leopoldo, el único que se casó, ¿no? Y al llegar enfrente del monasterio, por la carretera, que todavía es la carretera que existe a 20 de Baños, aparte de la autopista que está a unos metros más para allá, le dice, ¿ves a su hermano, ves esto de aquí? Señalando al monasterio, es la sucursal del infierno. Es una expresión dura, ¿no? Un poco que puede causar extrañeza, ¿no? Y sin embargo hay que saber interpretar el por qué Rafael considera que es la sucursal del infierno. No porque hubieran demonios, que también los puede haber, sino porque sabe que él va a sufrir. Rafael presiente que ya no va a salir de allí, sino que llega para morir. Y va a ser el momento de la tentación, que efectivamente lo fue así, ¿no? Va a sufrir la tentación del maligno, del demonio, porque el demonio existe. Entonces es en este sentido que dice Rafael que el monasterio es la sucursal del infierno. Entonces, desde esta perspectiva podríamos imaginar lo que fueron los últimos meses de Rafael aquí. En este diario, que es el que escribe en estos días, en estos últimos 4 meses, sus notas de conciencia, se refleja, ¿no? Se refleja incluso, pues, un poco esa noche oscura, que pasan todos los santos. Y él en algún momento se siente incluso abandonado de Dios. Amándole inmensamente, se siente abandonado, solo, llora, se siente impotente. Realmente pasa un calvario, ¿no? Ese es, de alguna manera, entre comillas, pues ese infierno, ¿no? Pero él está convencido de que este es su lugar, que Dios le llama y por eso vuelve. Y vuelve para sufrir. Sabe que se lo pasará mal, que va a sufrir mucho, por su enfermedad y por la falta de cariño de cierta parte de los hermanos, y él asume se adentra, ¿no?, a su pasión en estos 4 últimos meses, y él es consciente de esto. Sí. Allí en esos últimos momentos la comunidad va a tener un gesto precioso con él. El abad, el 17 de abril, el domingo de resurrección, le impone el escapulario negro y la cogulla. ¿Cómo fue ese momento para él? Pero volvemos a lo mismo. Es un acto del padre abad, no de la comunidad, porque él no debía ponerse la cogulla
no debía recibirla, mejor dicho, ¿no? Ni el escapulario negro, que también, y la correa que que se da a los profesos. Pero el abad ve en él tal... Eso es una apreciación mía, no está escrito en ningún lado, pero es que no tiene otra explicación. No tiene otra explicación porque es un sinsentido, impropio, estaba incumpliendo algo de la normativa el Padre Abad estaba incumpliendo algo de la normativa cisterciense de aquellos años. Y entonces, claro, imagino que no todos estarían contentos, pero lo recibe. Y él de alguna manera, y lo dice ese mismo día de Pascua en sus escritos, él se deja hacer, la acepta, pero ya no le hace la ilusión que podía haberle hecho. Hay un escrito de este tiempo que es muy, muy importante a la hora de entender un poquito a Rafael, y dirá que el mundo se cree que yo soy feliz en la trapa y mi familia se cree que mi centro es la trapa y que vuelvo a la trapa para ser feliz, y él dice, no, mi centro no es la trapa, mi centro es Dios. Solo Dios, es una frase suya, solo Dios, ¿no? Y él vive solamente para Dios. Cuando recibe la comunidad el día de Pascua, le es casi indiferente, no le da la importancia que le pude haber dado en otro momento. Él ya no necesita estos, digamos, consuelos, entre comillas, ¿no? Y sí, creo que en la carta, debe ser de las últimas, dice, me equivocaría si dijera que no estoy un poco contento de ello, pero se da cuenta que es vanidad, que lo principal no es la cogulla, ni hacer votos, ni nada, es Dios, y en la cruz y desnudo, ¿no? Y Dios, que le ama y se siente amado por él, esto es realidad, sí. Sí. No, dígame. Hermano, fallece el hermano Rafael, un coma diabético, en un momento en que en España mueren muchos mártires. Muere en un monasterio, todo el mundo enfocado en esos momentos en la guerra civil que está desangrando España. Sí. Y sorprende que hay, pues eso, un oblato que apenas conoce nadie, que de repente empieza a emerger, pues que es un santo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo empieza a haber esa conciencia de que San Rafael es alguien que podemos mostrar a todos? Sí, es muy discutido, es un momento un poco que tiene algunas, digamos, perspectivas distintas para ciertos hermanos o ciertos estudiosos de Rafael. Rafael, en realidad, yo pienso que no muere como un hombre, como un monje cualquiera, sin ningún signo especial, me refiero, ¿no? Yo he sido también enfermero y he visto morir a santos, monjes, ¿no? Rafael muere santamente, habría que decirlo, pero sin nada especial. Ha muerto, las crónicas del momento dice, ha muerto el hermano Rafael. No dice nada más, simplemente esto. Ha muerto hoy a Mafedito el hermano Rafael. Surge, diríamos, el conocimiento de este oblato porque dejó estos escritos de los que hemos hablado antes. Y es su madre, que era también era columnista y crítica de arte y de música, etcétera, escribía en algunas revistas. Y ella se dio cuenta que las cartas que tenía de su hijo eran interesantes, y sobre todo los cuadernos, que el padre Teófilo, que los había recogido, es el que se pone en comunicación con su madre de alguna manera, y es cuando ella decide escribir un libro sobre su hijo Rafael, con todos los textos que tenía. Y es cuando empieza un poco a conocerse a Rafael. En vistas de esto, los escritos, que ya digo y repito, son extraordinarios porque de una sencillez y profundidad a la vez que fascinan a la gente que los lee. La madre publica su libro. Antes el duque de Maqueda había publicado las cartas que él había recibido de su sobrino en un libro famoso que también fue famoso, titulado Un secreto de la trapa, y es así como se da a conocer Rafael, no por parte de la comunidad, sino por parte de sus familiares que publican estos escritos del hijo o del sobrino, ¿no?
A partir de ahí coge cierta popularidad, no sé hasta qué punto, pero es ya en el año 63, justamente creo que se han cumplido, sí, el otro día, el día 26, se han cumplido 60 años, ¿no? Sí. 60 años, ¿no? Sí, 60 años de que se inició el proceso se incoó el proceso de beatificación y canonización. Fue al ver un poco la fama que cogían los escritos de Rafael y que realmente valían la pena, ya se habían estudiado un poquito por algunos monjes, parecía que valía la pena introducir la causa. Y se introdujo entonces, hasta hoy, hasta que se consiguió pues con relativa facilidad y presura, ¿no? Pues porque han pasado muy poquitos años desde entonces y realmente pues ya es santo. Se vio, o sea, los escritos fueron los que convencieron a todo el mundo de incoar el proceso y el éxito que han tenido. Uh-huh. Los dos milagros que se piden, uno es precisamente una joven palentina atropellada por un tractor, ¿no? Y que no, sí. Sí. No fue atropellado por el tractor. El tractor tiró un semáforo y le cayó a la cabeza de una muchacha, Carmen Argüelles, una adolescente entonces, no sé si tenía 17 años o por ahí, y se le cayó y le partió el cráneo. Y pues se le dio por... vivió unos días, pero se le daba clínicamente muerta. Sin embargo, pues su madre conocía a Rafael, le puso la reliquia, tenía devoción a él, le puso y milagrosamente curó y sanó. Y hoy día, anteayer en la mesa estaba ella, ¿no? Y realmente fue un milagro impresionante, ¿no? Pues que, le digo, la daban por muerta y fue recuperándose poco a poco sin dejar ninguna secuela, que es lo importante en un milagro, ¿no? Claro. Que no dejó ninguna secuela. Y el segundo milagro, sí, se pide un segundo milagro para la canonización, y fue también una señora joven ya casada con 30 años, Begoña León, de Madrid, que estaba embarazada en aquellos momentos, y en la Navidad del año 2000, me parece que fue, se le presentó un síntoma de HELP, creo que se llama. Es una de estas enfermedades un poco raras, ¿no? Que no son muy corrientes, y quedó clínicamente también un poco, bueno, de tal manera que los médicos decían se van a morir los dos, tanto la criatura, que no se puede salvar, ni ella. Y bueno, también se le encomendaron a San Rafael y se curó completamente. Tanto la madre como la niña que nació, o sea que se salvaron los dos. Unas cosas, pues claro, son científicamente inexplicables, entonces se estudia y se da como humanamente imposible, ¿no? Entonces es cuando se declara que es milagro. Sí, esos serían los dos casos, aparte de otros muchos, porque Rafael ha hecho muchos favores. Todavía nos llegan testimonios, el último me ha llegado desde Argentina, de gente que se cura de una diabetes o de problemas pues, importantes, ¿no? Y es impresionante los testimonios de favores y curaciones en este sentido que recibimos todavía hoy. Hermano Joaquín, ya para terminar esta entrevista deliciosa y que tanto estamos aprendiendo, ¿qué nos enseña San Rafael Arnaiz hoy? Por cierto, ya son muchas parroquias las que empiezan a llevar su nombre. En esos lugares, parroquias nuevas que se están creando, se les pone el nombre de San Rafael. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña hoy? ¿Qué nos dice hoy? Yo creo que Rafael nos enseña una cosa que a la gente o a la sociedad de nuestros días tiene miedo, y es abrazarse a la cruz de Cristo. Asumir el sufrimiento con paz, con alegría, que le cuesta tanto a la gente. Y más bien lo rechaza, ¿no? Y es lo que nos enseñaría Rafael, así hablando desde el punto de vista más espiritual, ¿no? Pero luego también yo creo que en sus escritos Rafael nos enseña a ser auténticos. Nos enseña a vivir con autenticidad la vida, tanto fuera en la calle como en el monasterio. Yo creo que es un ejemplo para todos
de vida auténtica, de ser transparentes, sencillos, del servicio a los demás, de darse, ¿no? Rafael es una ofrenda, en realidad todo el tiempo que vivió, joven, porque como hemos dicho murió a los 28 años, ¿no? O 27, perdón. Nos enseña a valorar la vida cristiana, la vida humana, con los valores que él vivió. Es que nos enseña tantas cosas que realmente nos fascina todo. De Rafael, yo diría, todos los escritos nos fascinan por la autenticidad de vida que él nos propone, ¿no? Y que es posible vivir. Yo diría que, así resumiéndolo mucho, eso es el ejemplo o lo que nos enseña. Recordarán efectivamente que el Papa Juan Pablo II lo declaró modelo para la juventud de nuestros días, ¿no? Y de hecho me consta, mucha juventud, cómo conoce a Rafael, vienen a ver a Rafael. Ahora este verano vendrán con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que es en Lisboa, y hay varios compromisos de grupos de 100 y 200 jóvenes que pasarán por aquí para venerar a Rafael, ¿no? Hay algo que entra en el secreto de Dios para tocarnos el corazón. Eso se ve en sus escritos todos, sí. Hermano Joaquín López, archivero y cronista del Monasterio Cisterciense de San Isidro de Dueñas, en Palencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos ayudado a conocer a San Rafael Arnaiz. Pues en muchas cosas seguro que todo el mundo se ha sorprendido de cosas que no sabía y que nos ha ayudado a querer más a este santo que nos enseña maravillas. Muchas gracias. Damos la bienvenida ahora al Padre Miguel Márquez y a los guiños que Dios le ha hecho esta semana. Buenas noches a todos, mucha paz para todos y cada uno de los que escucháis este programa, para los amigos y para ti, Almudena, para toda la gente que acompañáis este programa, un saludo y un deseo de paz y de luz, de gracia en este momento. Quiero compartiros algunas de las brisas, de las gracias, de los momentos que he vivido como don, como regalo, empezando por el recuerdo del Papa Francisco. He tenido la suerte
viviendo como estoy aquí en Roma y no lejos, porque he podido ir a pie caminando. No está lejos de nuestra casa la Basílica de Santa María la Mayor, y el día 21 de este mes, hace unos días, he caminado con otro hermano mío para celebrar con tanta gente el recuerdo cálido, agradecido por el Papa Francisco. Hemos celebrado en esa impresionante Basílica de Santa María la Mayor, donde el Papa Francisco tantas veces venía a dar gracias, a pedir a la Virgen, tantísimas veces vino a pedir. Lo recuerda una placa que se ha inaugurado justo ese día. Y la placa dice que Francisco, sumo pontífice, se detuvo 126 veces en devota oración a los pies de la Salus Populi Romani. Por su voluntad descansa en esta basílica papal día 21 de abril de 2026, primer aniversario de su muerte. Nos hemos acercado con tantísima gente, mucha gente se quedó fuera sin poder entrar, y nosotros tuvimos la suerte de poder concelebrar con tantísimos sacerdotes, tantos obispos, en ese lugar sobrecogedor. Nuevamente rezamos el rosario, llegamos una hora antes y rezamos el rosario debajo de ese icono enorme que hay en el ábside, en la parte del altar mayor, sobre el baldaquino. Impresionante todo, donde quiera que miras en Santa María la Mayor te sobrecoge la belleza de las esculturas, de las pinturas. Todo es muy, muy sobrecogedor, pero sobre todo era como un ambiente para orar, para sentirnos recogidos, para recordar al Papa Francisco. Y hemos orado y hemos acogido las palabras del Papa León, que ha recordado al Papa Francisco, y recordaba algunas de las palabras del mismo Papa Francisco. Él decía que la muerte no es un muro, sino una puerta que se abre de par en par a la misericordia, que el Papa Francisco anunció incansablemente. Fue sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal, en una época que marcó y sigue marcando un cambio de era, ese cambio del que él fue plenamente consciente, ofreciéndonos a todos un testimonio valiente que representa un patrimonio significativo para la Iglesia. Su magisterio lo vivió como discípulo misionero, como le gustaba decir, capaz de contagiar el corazón. Un discípulo hasta el final, porque fiel a su bautismo y a la consagración en el ministerio episcopal. Pues estas palabras del Papa León, que estaba en viaje por África, que fueron acogidas por todos los que estábamos presentes, nos animaron, nos alentaron. Estuvimos juntos durante toda la Eucaristía tan bellamente preparada, y recordando al Papa, al final de la misa pudimos acercarnos a orar un momento ante la tumba, viendo aquella rosa blanca que continúa allí, que es un testimonio de la sencillez, de la simplicidad, de lo que no se marchita, del deseo de que el testimonio silencioso perdure y que el amor, que es gratuito, no muere nunca. La sencillez de la tumba sobrecoge mucho, la luz tenue, la lápida con el nombre del Papa, la rosa en un lado, a la izquierda, y arriba en la pared desnuda el Cristo que él llevaba como pectoral. Un momento de silencio, se veía visiblemente a toda la gente como sobrecogida, y hemos orado allá, recordando esa rosa blanca que es el recuerdo de la devoción que el Papa tenía a Santa Teresita del Niño Jesús.
La tenía siempre en su despacho, encima de una mesa de mármol, siempre una rosa blanca, recordando la promesa de Santa Teresita de enviar una lluvia de rosas. Y a ella le encomendaba también sus cosas el Papa Francisco. Al igual que aquí en esta Basílica de Santa María la Mayor, el Papa sobrecoge pensar que 126 veces estuvo rezando y pidió a la Virgen de una forma especial y sobrecogedora en los tiempos del COVID, pero en tantos momentos se acercaba y rezaba, y aquí quiso que reposaran sus restos. Me ha conmovido mucho rezar y entrar en la Basílica, en este lugar. Es la primera vez que vengo desde el fallecimiento del Papa Francisco, es la primera vez y he celebrado con todos vosotros y con tanta gente, dando gracias por su vida. Su memoria no muere. Es verdad que pasa el tiempo y un papa sucede a otro papa y la historia va pasando, y cuando recordamos todos los papas de la historia nos sobrecoge pensar cómo cada uno a su manera ha sido un don de Dios precioso para la Iglesia. Y a mí me gusta siempre decir que yo soy del papa que Dios nos regala en cada momento, más allá de preferencias, más allá de gustos, más allá como caminar en esta fidelidad, en esta obediencia, en este deseo de ser de las personas que con nobleza de corazón siguen a su Señor a través de las mediaciones que Él nos regala. Bueno, pues hemos orado y esta semana ha sido un privilegio y una fortuna celebrar el recuerdo del Papa Francisco. Hoy, en este día, estamos celebrando también el recuerdo de los 66 años de consagración, de profesión de mi hermano, de un carmelita, que es el padre Maximiliano Herraiz. Maximiliano Herraiz es un hombre muy especial, es un carmelita de los más universales que ha escrito libros de una gran profundidad, de una belleza grande, y no solo belleza sino hondura, sobre todo porque su compromiso vital es un compromiso por la espiritualidad, una vida muy auténtica, una vida de un hombre que ha puesto por delante de la doctrina y de la palabra, ha puesto su propia vida, ha puesto su búsqueda, y se nota cuando una persona que habla de los místicos, habla de los santos, habla desde lo que le ha pasado en el corazón, de lo que ha pasado por él, de lo que él ha vivido. Cuando yo era estudiante, jovencito, y él nos daba algunos cursos, nos encendía el corazón, nos contagiaba, nos ponía dentro esa pasión tan fuerte que él llevaba consigo. Si no habéis leído ningún libro de Maximiliano Herraiz, os invito a que leáis. Ahí hay muchos libros de él. La oración Historia de Amistad es un libro imprescindible, como Solo Dios Basta, también, que es un libro que nace de su tesis doctoral, como tantos otros libros. Esos dos me han marcado especialmente, pero sobre todo la vida de Maximiliano, de Maxi, un hombre de una pieza, un hombre que siempre en los lugares donde ha estado sorprendía, porque recuerdo cuando ha estado en África con los estudiantes, con los jóvenes, como todos se quedaban muy sobrecogidos, siempre el primero en la capilla por la mañana, en cualquier momento, sentado en la silla, en una actitud sencilla, pacífica, orando y poniendo por delante su propia vivencia, sin presumir, sin alardear, viviendo una experiencia de Dios para poder hablar de Dios, para poder hablar de los místicos. Él ha hecho la experiencia también de la crisis, la experiencia de dejarse reconstruir, la experiencia de hacer un camino. Cuando en un momento de su vida tuvo una crisis importante en los primeros tiempos y tuvo una situación no fácil, se refugió en leer apasionadamente a Teresa de Jesús.
y esa fue su salvación y ha sido también nuestra alegría, porque su manera de vivir a Teresa de Jesús y de comunicarla como a Juan de la Cruz es una manera de decir autobiográfica y, más que autobiográfica, apasionadamente verdadera. Dijo una vez, ya lo he repetido creo que alguna vez, que Juan de la Cruz fue hombre de un amor, y a mí eso me marcó. Recordando a Maxi, por el que os pido una oración en este 66 aniversario, pues quiero dar gracias a Dios por mi hermano Maxi y por tantos hermanos que, vivos o de los que ya han partido, han dedicado su vida con autenticidad, con sencillez, con pasión, con crisis, con sufrimientos, a darse y silenciosamente a vivir y a hacer experiencia de aquello de lo que después han hablado. Han hecho silencio y por eso tienen una palabra que es válida, que es sólida, una palabra que huele a raíz en la experiencia de Dios, y esto me sobrecoge. Maxi dice que no hay que decir te quiero, hay que decir te amo, aunque nos da pudor decirlo, pero me gusta mucho como él dice también te amo cuando habla de la amistad, cuando habla de los amigos. Maxi es un hombre todavía vivo al que Papa Francisco, cuando era arzobispo en Buenos Aires, lo llamó para pedirle consejo y pedirle ayuda sobre cómo dinamizar la espiritualidad en la diócesis y para sus sacerdotes. Me gustó mucho este encuentro, cuando supe de este encuentro con Bergoglio allí en Argentina. También la preocupación de Bergoglio por la espiritualidad y por la hondura de vida. Pues hoy, recordando a Maximiliano, os pido una oración por él. Os pido también que sepamos agradecer las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino, en este tiempo en el que nosotros también estamos haciendo nuestro camino de hacer y convertir todo esto en una experiencia de vida y no solo en algo superficial o intelectual. Doy gracias a Dios por el regalo que nos ha hecho en tantas personas y por el camino que tenemos que hacer de continuamente levantarnos, aprender, dejarnos enseñar, dejarnos corregir también. En estos días, en varios momentos, he tenido que reconocer en mi propio camino errores, fallos. A veces cuando hablas, cuando escribes, hay cosas que no siempre son acertadas y también he aceptado, en este deseo de caminar en verdad, reconocer que hay cosas que no siempre uno hace bien y necesitamos esta humildad. Yo necesito esta humildad de reconocer y agradezco también cuando las personas, los maestros, los amigos, los compañeros del camino te ayudan y te iluminan. Qué bueno es esta humildad. Por eso acogemos la palabra de los maestros, como Maxi, como Papa Francisco y como personas sencillas que están a nuestro lado, que a veces nos iluminan. En estos días también un hermano mío cometió un error ante otra persona que estaba muy enfadada y esa persona se sintió desarmada cuando este hermano, que tiene responsabilidad, le dijo: perdón, ha sido un fallo mío muy claro, te pido perdón y me he equivocado claramente. Se vio como la otra persona se quedó desarmada y agradeció mucho esta actitud. Me pareció muy, muy noble de parte de este hermano cómo reaccionó. Me pareció realmente admirable, me gustó mucho. A veces ilumina más hasta el reconocimiento de un error que si uno no se equivoca o no tropieza, ¿verdad? Pues que el Señor nos ilumine, que el Señor nos enseñe, que el Señor nos ayude a ponernos en pie cada día. Así se lo pido para vosotros, para mí, que este camino de esta vida en el que estamos sea un camino de sabiduría, de experiencia, que nos pongamos como Maxi en esa actitud tan bonita que él tenía de estar sentado con sencillez, con las manos unidas en las piernas, en el regazo, mirando al sagrario
y con esa actitud sencilla de acoger la mirada de Jesús como Teresa de Jesús, haciendo experiencia de tanto como se nos ha regalado en la vida. Que Dios os bendiga, que Dios os regale la gracia de este momento de despertar al don que Dios nos está haciendo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre. El padre Alberto Royo, en Santos de Andar por Casa, nos descubre a Santa Gertrudis. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, con vosotros un día más para hablar de los santos de Andar por Casa. Y en esta noche queremos recordar a una gran mujer, una gran santa. Y no solamente porque fuera una gran figura en su época y en la historia de la Iglesia, como veremos, sino porque además lleva el apelativo de grande, magna. Este apelativo sabemos que algunos santos varones lo llevan. Ahora podemos recordar, por ejemplo, a San Gregorio Magno, San León Magno, San Alberto Magno, pero solamente hay una mujer que lo lleva en la historia de la espiritualidad, que es de la que vamos a hablar hoy, Santa Gertrudis la Magna o Santa Gertrudis la Grande, también llamada Santa Gertrudis de Jefta. ¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué lleva el apelativo de grande con tantas otras mujeres famosas en la historia de la espiritualidad? Pues nos vamos a ir a los tiempos medievales, concretamente a Alemania. Un país en el que en este periodo brillaron muchas mujeres con méritos propios. Una de ellas fue honrada por el Papa Benedicto XVI cuando la declaró doctora de la Iglesia, Santa Hildegarda de Bingen. Pero hay otras muchas de esta época, poco conocidas en España. Es verdad que no estamos tan acostumbrados a la espiritualidad medieval ni a estas grandes figuras. ¿Y esto por qué? Porque en esta época nosotros estábamos luchando contra los musulmanes que habían invadido España, entonces teníamos nuestras preocupaciones propias de nuestro país durante nada menos que 7 siglos. Pero el medioevo europeo floreció en Francia, en Alemania, en Italia. Y en Alemania, como digo, estas mujeres dejaron una huella muy profunda. Eran sobre todo monjas, pero también hubo otras
que no fueron monjas sino seglares. Hoy la figura de Santa Gertrudis nos lleva a recordar a una gran familia noble, la familia del barón de Hackenborns, una de las más nobles, ricas y poderosas en la región de Turingia. Familia emparentada con el emperador Federico II y que fundó un monasterio que es al que nosotros tenemos que dirigirnos para hablar de Santa Gertrudis. Es el monasterio de Jefta, en el periodo más glorioso de su historia. El barón de Hackenborn había ya dado al monasterio una hija, Gertrudis de Hackenborn, que no hay que confundir con Gertrudis la Grande, porque no tienen nada que ver y porque vivieron en épocas parecidas, pero son dos monjas diferentes, aunque la historia a veces las confunde, sobre todo, pues como decía en nuestro país, a veces se las confunde por desconocimiento. Esta Gertrudis de Hackenborn, la hija del barón, era una mujer dotada de gran personalidad y destacó porque fue abadesa durante nada menos que 40 años. Fue capaz de dar una impronta peculiar a la espiritualidad del monasterio, llevándolo a un florecimiento extraordinario como centro de mística, pero a la vez de cultura, escuela de formación científica y teológica. No olvidemos que los monasterios en la Edad Media eran grandes escuelas no solamente de espiritualidad, sino de filosofía, de teología y también de ciencia. Desde Hackenborn ofreció a las monjas una elevada instrucción intelectual que les permitía cultivar una espiritualidad fundada en la Sagrada Escritura, en la liturgia, en la tradición de los padres de la Iglesia, en la regla y espiritualidad de San Benito y de la espiritualidad cisterciense, con particular predilección por San Bernardo de Claraval y Guillermo de Saint-Thierry, otro de los primeros escritores cistercienses. A este mundo pertenece Gertrudis, la que vamos a hablar hoy, Gertrudis la Grande, una de las místicas más famosas, única mujer de Alemania y de toda la Iglesia que lleva el apelativo de la Grande por su estatura cultural y evangélica. El Papa Benedicto XVI, hablando de ella, nos recuerda que con su vida y su pensamiento incidió de modo singular en la espiritualidad cristiana. Una mujer excepcional, dotada de talentos naturales particulares y de extraordinarios dones de la gracia, de profundísima humildad y ardiente celo por la salvación de las almas, de íntima comunión con Dios en la contemplación y a la vez de disponibilidad para socorrer a los necesitados. En Jefta se compara con su maestra, que fue Matilde de Hackenborn. Matilde era hija del barón de Hackenborn y hermana de Gertrudis, la que hemos dicho que era abadesa. Esto parece un lío, pero no lo es en realidad. Fijaos, el barón había fundado un monasterio, su hija Gertrudis fue abadesa durante 40 años y una hermana de ella, otra hija del barón, Hilde, fue durante muchos años maestra de novicias y fue maestra de esta Gertrudis de la que nosotros hablamos hoy, Gertrudis de Jefta, Gertrudis la Grande. Matilde fue una gran mística medieval también. Creció bajo el cuidado dulce y exigente de la abadesa Gertrudis. Y entonces tenemos en el monasterio a estas tres grandes figuras, las tres santas y las tres destacadas en su época, no solamente por su espiritualidad, sino por su ciencia, por su sabiduría, por su don de consejo, por su influencia en la Iglesia de aquella época a través de sus escritos y de la Iglesia universal. Matilde, su hermana la abadesa Gertrudis y su discípula Gertrudis la Grande, que es la que nos interesa hoy. Gertrudis la Grande había nacido el 6 de enero de 1256, en la fiesta de la Epifanía, pero no se sabe nada de sus padres ni de su lugar de nacimiento. Ella misma escribe que el Señor mismo le revela el sentido de este primer desarraigo suyo. Dice que el Señor le había dicho: «La elegí por morada mía, porque me complazco de que todo lo que hay de amable en ella sea obra mía.
Precisamente por esta razón la alejé de todos sus parientes, para que nadie la amase por razón de consanguinidad y yo fuera el único motivo del afecto que la mueve. Esto lo cuenta ella en el libro de sus revelaciones. A la edad de 5 años, en 1261, entró en el monasterio, como se acostumbraba a menudo en aquella época, para la formación y el estudio, y aquí transcurrirá toda su existencia, de la que ella misma señala las etapas más significativas. En sus memorias recuerda que el Señor la preservó con paciencia generosa e infinita misericordia, olvidando los años de su infancia, adolescencia y juventud, transcurridos, según lo que ella escribe, en una tal ceguera de mente que habría sido capaz de pensar, decir o hacer sin ningún remordimiento todo lo que me habría gustado y lo que hubiese querido si tú no me hubieses preservado, sea con un horror inherente por el mal y una natural inclinación al bien, sea con la vigilancia externa de los demás. Me habría comportado como una pagana, y ello aun habiendo querido tú que desde la infancia, desde mi 5º año de edad, habitara en el santuario bendito de la religión, para ser educada entre tus amigos más devotos. Ella habla, por tanto, de una infancia y una juventud que no eran de gran devoción. Ella dice que se podría haber comportado como una pagana, pero el Señor la preservó. Recuerda un poco lo que sabemos de Santa Teresa de Jesús, que ella cuenta que cuando entró en el monasterio, sin duda entró mucho más mayor, pero que fue una monja superficial y frívola durante una serie de años hasta que el Señor mismo la convirtió, se le hizo presente e hizo que toda su vida cambiase. Pues Gertrudis nos habla también de una juventud un poquito más fría para las cosas religiosas, pero el Señor fue poco a poco formando su corazón, tocándole el alma y llevándole por los caminos del crecimiento espiritual y de la perfección. Gertrudis fue una estudiante extraordinaria, aprendió todo lo que se podía aprender de las ciencias en aquella época, estaba fascinada por el saber y se dedicó al estudio profano con ardor y tenacidad, consiguiendo éxitos escolares más allá de toda expectativa. En realidad, si no sabemos casi nada de sus orígenes, sabemos mucho de su época juvenil, y ella misma cuenta la pasión que sentía por la literatura, la música, el canto, el arte de la miniatura. Ella dice que tenía un carácter fuerte, decidido, impulsivo, y a menudo dice que era negligente, es capaz de reconocer sus defectos. En esto nos recuerda a lo que después, siglos después, dirá Santa Teresa de Jesús, y a la vez pide perdón por ellos. Con humildad pide consejos y oraciones para su conversión. Hay rasgos de su temperamento y defectos que la acompañarán hasta el final de su vida, hasta el punto que hace asombrar a algunas personas que se preguntan cómo es que el Señor la prefería tanto. Y sin embargo ella sintió esa preferencia del Señor, que poco a poco le fue cambiando el corazón, aunque, como realmente fue, algunos defectos la acompañarán hasta el final, lo cual no es de sorprender, porque no podemos pensar en los santos sin defectos, sino los santos que asumen sus defectos, los ponen en la presencia de Dios, piden perdón cuando hay que pedirlo y se dejan guiar por el Espíritu Santo a una vida mejor, aunque muchos defectos nos pueden acompañar hasta el final de la vida. Gertrudis, de estudiante, pasó a consagrarse totalmente a Dios y durante 20 años no sucedió nada excepcional. El estudio y la oración fueron su actividad principal. Por sus dotes sobresalía entre sus hermanas y era tenaz en consolidar su cultura en campos diversos. Pero durante el Adviento de 1280 empezó a sentir disgusto de todo ello. Advirtió su vanidad. Esta es la conversión. No es que fuese una mujer alejada de Dios, pero es la conversión que experimentan algunos que pasan de una vida normal a una vida directamente enfocada hacia la santidad. El 27 de enero de 1281, pocos días antes de la fiesta de la purificación de la Virgen, hacia la hora de completas, el Señor ilumina sus densas tinieblas. Se le manifiesta y calma la turbación que la angustia, turbación que Gertrudis ve como un mismo don de Dios,
Y dirá ella, para abatir esa torre de vanidad y de curiosidad que, ay de mí, aun llevando el nombre y el hábito de religiosa, había ido elevando con mi soberbia, y al menos así encontrar el camino para mostrarme tu salvación. ¿Cómo ocurrió esto? Pues con una visión de un jovencito que la guiaba a superar la maraña de espinas que oprimía su alma, tomándola de la mano. En esa mano Gertrudis reconoció la preciosa huella de esas llagas que abrogaron todas las actas de acusación de nuestros enemigos, dirá ella, reconociendo a aquel que sobre la cruz nos salvó con su sangre, al mismo Señor Jesús. Y desde este momento su vida de comunión con el Señor se intensifica, sobre todo en los tiempos litúrgicos más significativos, el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua, las fiestas de la Virgen, aun cuando enferma no podía dirigirse al coro. Pero toda esta liturgia de la Iglesia en los tiempos fuertes se convertirán en parte integrante de su espiritualidad y en instrumento profundo de unión con Dios. Y esta conversión se manifestará en varios campos. Por ejemplo, desde el punto de vista de los estudios, cambiará y pasará de los estudios humanistas y profanos a los teológicos, con un cambio radical. Y en la observancia monástica, con el paso de la vida que ella define como negligente a la vida de oración intensa, mística, con un excepcional ardor misionero. El Señor, que la había elegido desde el seno materno y que desde pequeña la había hecho participar en el banquete de la vida monástica, la volvía a llamar ahora con su gracia, para que de las cosas externas pasase a la vida interior, como ella misma escribe, y desde las ocupaciones terrenas al amor por las cosas espirituales. A partir de este momento conseguirá, también con el paso del tiempo, a transformar todo en apostolado. Se dedica a escribir y divulgar las verdades de la fe con claridad y sencillez, hasta el punto de que fue útil y bienvenida para los teólogos y las personas piadosas. De esta intensa actividad suya nos queda poco, también a causa de las circunstancias que llevaron a la destrucción del monasterio de Jefta siglos después, pero conservamos de ella unas obras importantes, el Heraldo del Divino Amor o las Revelaciones, incluso también los ejercicios espirituales, una rara joya de la literatura mística espiritual. Ella tuvo especiales revelaciones sobre el Sagrado Corazón de Jesús, y siglos antes de Santa Margarita María de Alacoque, ella recibió la revelación de los misterios del amor infinito de Dios en el corazón de su Hijo. Por eso ella es la precursora de la devoción al corazón de Jesús. Santa Gertrudis Magna, después de una vida llena de méritos y de influencia buena en la Iglesia de su época y en las personas de la comunidad y en aquellos que se acercaban al monasterio y más todavía en aquellos que leían sus obras, murió en la segunda mitad de 1302 a los 45 años de edad. La fecha que se suele considerar de su muerte del 17 de noviembre procede de la confusión que a largo tiempo reinó, incluso en el breviario romano, entre esta santa y la que hemos dicho su predecesora y abadesa Gertrudis de Hackenborn, hermana de Santa Matilde, que sí que murió un 17 de noviembre, pero de 1292. Y por lo tanto no es esa la fecha de su fallecimiento, como a veces se ha creído. Los escritos de espiritualidad de Gertrudis la Grande pasaron desapercibidos hasta 1536, en que los cartujos de Colonia imprimieron el libro de El Heraldo, del amor divino al que hemos hecho antes alusión. La aceptación y éxito fue enorme y se produjo toda una corriente espiritual en torno a ella, que se tradujo en reediciones continuas de sus escritos y numerosas biografías. Por tal éxito, y al desconocerse su apellido, empezó a ser llamada Gertrudis la Grande. De hecho, no se sabía el apellido, precisamente porque no se conocen a sus padres. También se la conoce como Gertrudis de Jefta, pero es hermoso que se la llame la Grande, porque lo merece y porque es la única mujer en la historia de la Iglesia que tiene ese título. En el siglo XVII era tal la veneración en torno a su persona que Roma aprobó su culto
y el 22 de enero del 1678 fue inscrita oficialmente en el Martirologio Romano. En la actualidad está propuesta para ser nombrada doctora de la Iglesia, y méritos sin duda los tiene. Una gran mujer que nos deja a nosotros un gran ejemplo de conversión, de crecimiento espiritual, de amor a Dios y de confianza en el Señor. Cayetana Jairi Johnson, en Jesús en su tierra, nos hablará de la arqueología en la crucifixión. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, para esta noche os voy a traer un tema especial. Bueno, estimo o espero que todos los temas que saco durante la semana pues sean especiales, pero este es muy particular porque tengo en mis manos un artículo científico que casa muy bien o armoniza con el tema central del Evangelio de Mateo, capítulo 27. En este Evangelio, pues podemos leer que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo oscuridad sobre la tierra, y alrededor de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, ¿no? El Señor, ¿por qué me has abandonado?, que tenemos en el Salmo 22, ¿no? Entonces sigue describiendo lo que empezó a suceder en el entorno, y se nos dice que la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron, saliendo de los sepulcros después de su resurrección. Os pongo este punto concreto porque tengo en mis manos un artículo que estudia de una manera científica todo lo que es este terremoto que leemos en la descripción de Mateo 27. Los autores de este artículo, que además no se identifican con ninguna rama religiosa, ni son confesionales, así lo declaran ellos mismos, pues decidieron hacer un estudio exhaustivo y muy bien fundamentado, ¿no?, desde el punto de vista de la arqueogeología, que luego fue publicado en la revista International Geology Review, pues se dedicaron a estudiar este punto concreto del terremoto que se nos describe en el Evangelio de Mateo, y se van a investigar en el punto más bajo de la tierra, y también nos da el mar más bajo de la tierra, que es el Mar Muerto en Israel, que está a unos 425 metros por debajo del nivel del mar. Se sabe que este mar se va a originar en una falla tectónica que originó también desde tiempos legendarios frecuentes terremotos, y esto es lo que va a ser la causa que dé lugar a este Mar Muerto. Entonces, el estudio que hicieron estos señores, pues se centraron en la zona de En-Gedi, que está a medio punto. Para quienes hayáis estado en Israel, pues cuando uno va bajando desde Jerusalén hacia el Mar Muerto, pues se va a encontrar ya pues con el yacimiento de Qumran. Luego sigue bajando por la carretera, a medio camino está En-Gedi, y luego al final del todo pues uno suele visitar Masada.
Entonces, este Engedi sabemos que es un oasis legendario, es también un centro poético maravilloso donde sabemos que se refugió el rey David y tiene una ciudad que está siendo excavada, ya se abrió hace tiempo esta excavación, pero ahora mismo se está exponiendo más cosas y fue una ciudad judía que vivió y coexistió con paz y con serenidad en pleno periodo bizantino. Ya después, cuando aparecen en el escenario histórico los persas sasánidas, pues entonces se abandona la ciudad y ya pues fue enterrándose con el aluvión del tiempo, ¿no? Pues en este punto concreto, según el estudio, estudiaron, valga redundancia, una serie de depósitos de perforaciones naturales en Engedi y este estudio incluye pues un análisis detallado de la deformación sísmica de los sedimentos del fondo marino a partir de antiguos terremotos en Israel. Todos los que se dedican a la arqueogeología y a otras disciplinas relacionadas con la arqueología pues tienen esta sana costumbre de hacer un histórico no cronológico desde el primer momento en que se puede localizar el caso particular de los terremotos desde el punto de vista histórico, y esto también ayuda a estudiar el comportamiento habitual de los terremotos como de otros fenómenos de la naturaleza, y también sirve para prevenir en el futuro cualquier terremoto que pueda ya ir sacando, digamos, la cara en un futuro no muy lejano, ¿no? Y esto también ayuda a que las gentes se preparen. Entonces, precisamente por lo que se nos describe en el Evangelio de Mateo, donde hay una oscuridad, donde las rocas se partieron, pues encaja muy bien con un testimonio directo que tenemos en tiempo y forma de un samaritano llamado Talos, que describe que se echó sobre todo el universo una oscuridad espantosa. Un terremoto quebró las rocas, la mayor parte de las casas de Judea y del resto de la tierra quedaron arrasadas hasta los cimientos. Esta oscuridad, Talos, en el tercer libro de sus historias, la considera un eclipse de sol, pero a mi parecer sin razón. Lo que se nos relata en este texto de Talos, que para que veáis cómo encaja muy bien también con lo que se lee en el Evangelio de Mateo, pues está teniendo una conversación con alguien contemporáneo llamado Julio el Africano, y este discurso, pues según la biografía de este hombre llamado Talos, que debió morir por lo que dicen las fuentes alrededor del año 60, pues encaja muy bien con lo que se venía comentando, que aunque murió cerca del año 60, no deja de ser que debió ser tal el impacto de este terremoto y este oscurecimiento del cielo, que también lo describe este Julio Africano, hace que se nos enriquezca desde el punto de vista extrabíblico esta información que leemos acerca del terremoto y la oscuridad en el Evangelio de Mateo. Esto también pues nos aporta un testimonio sumamente antiguo y muy cercano a los acontecimientos de la Pasión. Por ello, en este estudio obviamente creó pues una gran expectación, ¿no? Pues por todo esta forma, ¿no? de trabajar y de cómo las fechas van coincidiendo con la propuesta de estos señores que según los análisis que se suelen hacer acerca de disciplinas variadas y particularmente en la arqueogeología, este terremoto se debió dar entre los años 31 y 36 de era cristiana, ¿ok? Siempre le suelen poner, aunque estos señores afirmen que el terremoto se dio en el año 31, pero ellos siempre dan un margen de más o menos 5 años, ¿no? Entonces, por eso, todos los restantes especialistas que estamos en este campo, pues también es tremendamente sugerente esta información desde el punto de vista de la arqueogeología de fechas, porque encaja muy bien con lo que ya muchos trabajos científicos paralelos a estos estudios de la arqueogeología en este punto concreto del terremoto y la oscuridad nos ayuda a entender cómo hay propuestas acerca de la fecha más concreta aún
basándonos obviamente en literatura bíblica, otras fuentes históricas, y nos remitimos a numerosas disciplinas que incluye también el conocimiento del mundo judío de entonces, hace que haya algunos autores que vayan ajustando todavía más la fecha, y se ha llegado a proponer que el momento de la crucifixión tuvo lugar el viernes 30 de abril del año 33. Entonces, para ello, pues también se han tenido que apoyar no solamente los trabajos de la arqueogeología, sino también en la arqueoastronomía, observando pues este fenómeno del eclipse que también se dio en ese momento, ¿no? Según los cálculos astronómicos, las fechas probables que se dieron, ¿no?, parecen ser el viernes 7 de abril del año 30 o el viernes 3 de abril del año 33. Por ello, observando cómo era el calendario judío de entonces, más todas estas otras fuentes, ¿no?, que incluye obviamente el Evangelio de Mateo, pues nos ayuda también a constatar que la fecha es la adecuada y que se ajusta a la realidad histórica. También se apoyan todos estos especialistas en los textos históricos, como tenemos de Tácito, que es un historiador romano. Después también tenemos obviamente a Flavio Josefo, el historiador sacerdote judío, ¿no?, en Antigüedades, y sí se tiene muy claro por estas referencias que la crucifixión tuvo lugar bajo Poncio Pilato, que era gobernador. ¿Ok? Entonces, las fechas, sí sabemos por la cronología romana que las fechas del mandato de Pilato en Judea siempre se sitúan entre los años 26 y 36 de era cristiana. Y según la información también de Flavio Josefo en Antigüedades Judías, el 18, pues se nos dice que Pilato gobernó durante 10 años en Judea, y que cuando Vitelio, el legado en Siria de aquel entonces, lo destituyó y lo envió a Roma para que respondiera ante el emperador por su conducta, porque Pilato sí que tiene una fama y una reputación nefasta, y que abusaba de manera recurrente su poder, y particularmente hay un encontronazo severo contra los samaritanos, y por eso se le llama a Roma para que dé cuentas, ¿no? También pues tenemos otras fuentes y otros suministros, y sabemos por estas lecturas que con la astronomía de la mano, los años posibles, siguiendo todos estos cálculos de la arqueoastronomía, pues se debieron dar el viernes. Eso sí, todos coinciden que fue un viernes, ¿no? Poco antes del Shabbat de los hebreos. Se propusieron pues el viernes 14 de Nisan de los años que podía ser alternativo 27, 30, 33 y 36 de era cristiana. Entonces, al final pues se hicieron más ajustes, se descartaron el año 27, se descartó también el año 36, y por eso entre los años 30 y 33 de era cristiana parece ser que, a la luz de estos trabajos de arqueogeología, se puede confirmar que la crucifixión de Jesús probablemente fue en el año 33, ¿no? Entonces, uniendo todas estas disciplinas, pues también se ayuda especialmente a lo que son los trabajos científicos de la Biblia, que son sumamente necesarios, porque cuando uno trabaja desde este punto de vista de la investigación, se nutre de un pozo culto, y para evitar fanatismos, todo nuestro mundo de la Biblia, y hace, o por lo menos nos permite contestar a aquellos que indican que los evangelios son mitos, son inexactos, y que no coinciden con la historia de la humanidad propiamente dicha, ¿no? Entonces, por eso pues se agradece, ¿no?, que se realicen estos trabajos, y en este entorno particular del Mar Muerto y de En-Gedi, porque se comprueba perfectamente lo que tanto describe Talos como también describe el Evangelio de Mateo, que no solo se partieron las rocas, sino que los propios sedimentos que hay bajo la tierra y en el fondo del Mar Muerto registraron también todos estos acontecimientos geológicos, y
hace que de verdad, y os lo digo de corazón, que cuando uno lee estos trabajos científicos, que os estoy resumiendo muchísimo, pero cuando uno lee con el rigor con el que han trabajado, ¿no?, con todas las mediciones, con todos los cálculos propios, ¿no?, de la disciplina de la sismología, pues uno entiende perfectamente que lo que leemos en la Biblia no es un mito, no es una leyenda, no es fruto de lo que algunos pues a veces todavía me siguen diciendo de algunos chalaos y algunos fanáticos. Pues esto hace que gracias a estos trabajos científicos pues que podamos efectivamente dar por buena todo lo que leemos en el Evangelio, y efectivamente pues nos redondea espectacularmente este momento de la pasión de Jesús. Así que con el programa de esta noche se os manda mucho amor como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene. En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos sorprenden con su diálogo que nunca nos deja indiferente. Muy importantes las palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, nos dice hoy y siempre Jesús, Dios hecho hombre, que ha nacido, vivido, ha sido crucificado y ha resucitado, todo para redimirnos, para que nos encontremos con nosotros mismos, con nuestra verdad, con nuestra plenitud y felicidad. Bueno, tengamos grabadas en la memoria de nuestro corazón sus palabras y sintamos continuamente, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Creo y tengo toda la razón del mundo para poner mi confianza en Cristo cuando me dice que va a prepararme un puesto, que no tengo por qué temer lo que hay más allá de la muerte, porque Él se ha apoderado de ese más allá. Creo que cuando cruce ese umbral tan temido, me volveré a encontrar con aquel en quien he creído a pesar de mi poca consistencia, a quien he amado, bueno, pues a pesar de mis debilidades, y a quien he servido muchas veces tan mal. Creo realmente en Jesucristo, que pasó por el sufrimiento y la muerte para triunfar de ellos, y vamos, lo vivo y lo celebro con mi familia en la Iglesia. Hoy nosotros decimos con San Pablo, como el niño que se agarra de la mano fuerte de su padre. Pero muerte, ¿dónde está tu victoria? Martín Descalzo, en su libro Razones para la Alegría, nos dice en un capítulo genial, Pascua, camino de la luz, que han pasado 20 siglos y aún no hemos perdido el miedo. Nos turbamos por todo. No estamos convencidos de que las cosas puedan terminar bien. No somos realmente testigos de la resurrección de Cristo, de su redención, de sus palabras llenas de amor y confianza. Nos hemos fabricado un Dios triste, un Cristo triste, una iglesia triste, unos cristianos aburridos. Me gusta que hayas citado a Martín Descalzo. Mira, decía él que cuando en una corrida de toros el público bosteza, los cronistas comentan, la gente estaba como en misa, porque al parecer a la misa pues le van las caras largas y los rostros sin alma. Cuando a Julian Green le comenzaba a rondar en su interior la necesidad de la conversión, se ponía a la puerta de la iglesia
para ver a los que salían, para fijarse en su manera de ir por la vida. Y se decía a sí mismo, si ahí se encuentran con Dios, si ahí asisten verdaderamente a la muerte y resurrección de alguien querido, si escuchan palabras que dan sentido a la vida, bueno, saldrán con rostros radiantes, llenos de alegría, luminosos, vamos, como los discípulos de Maús, cuando sentían que ardía su corazón al escuchar a Jesús decirles, qué necios y tardos sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en todas las Escrituras. Y claro, como le escucharon, ardía su corazón y lo apremiaron para que se quedara con ellos. Sí, pero Julian Green, al ver los que salían de la iglesia, terminaba pensando, bajan del Calvario y hablan del tiempo entre bostezos. ¿Qué acaban de vivir, de celebrar? ¿Qué palabras han escuchado? ¿De qué está lleno su corazón? ¿Qué transmiten? Y tenía razón. Él, después ya convertido, estaba convencido de lo necesario que es creer en Dios y por tanto en Jesucristo, y que el Evangelio es el camino de la salvación, que no hay otro. Pero... Claro, es que el Evangelio es la eternidad. El Evangelio está siempre está empezando en cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué son 20 siglos a los ojos de Dios? El Papa Francisco nos invitaba frecuentemente a hacer como Pedro. Él no se dejó hundir por los remordimientos, por el miedo y las continuas habladurías que no llevan a nada. Buscó a Jesús, no a sí mismo. Prefirió la vía del encuentro y de la confianza, y tal como estaba, se levantó y corrió hacia el sepulcro, de donde regresó admirándose de lo sucedido. Este fue el comienzo de la verdadera resurrección de Pedro. Esa fue la resurrección de su corazón, sin ceder a la tristeza, a la oscuridad, al temor. Se abrió a la voz de la esperanza, dejó que la luz de Dios entrara en su corazón sin apagarla. La resurrección de Cristo fue la llamada fuerte y es la llamada fuerte a la resurrección de nuestros corazones. Y Carmen, es que eso es lo que todos necesitamos, vivir de la fe, de la certeza en la resurrección de Cristo, que ocurrió para nuestra redención. Tenemos que sentir la mirada de Dios Padre, la llamada del Espíritu de Cristo a la vida, cada uno en la edad y en las circunstancias en que estemos. Eso. Y salir de los miedos y angustias que nos encierran dentro de nosotros mismos. Esas son las piedras que tengo que remover constantemente. La falta de fe y de esperanza que nos impiden abrirnos al amor redentor de Jesús hasta el extremo. Es verdad. Pidamos ardientemente que el Señor nos libre de la terrible trampa de ser cristianos sin fe y esperanza, sin alegría. Cristianos que viven como si el Señor no hubiera resucitado y nuestros problemas fueran el centro de la vida. La cacareada sociedad del bienestar no consigue la realización personal, la paz y la alegría profunda que necesitamos y no calma los estados de ansiedad, angustia, depresiones, fíjate, suicidios. Lo más humano es vivir en la certeza, confianza, esperanza que nos da la resurrección de Jesús de Nazaret. Una y otra vez nos repetimos las constantes palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed en mí. No temáis, yo estoy con vosotros, mi paz os dejo, mi paz os doy. Levantaos, no tengáis miedo. En el mundo, sí, tendréis que sufrir, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Sí, leamos una y otra vez el Evangelio, escuchando las palabras de Jesús. El Papa León XIV, desde su elección, ha centrado gran parte de su magisterio en la búsqueda de la paz y la tranquilidad de corazón en medio, madre mía, del contexto internacional marcado por guerras, conflictos, y su mensaje son las palabras de Jesucristo, los que estamos comentando. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. La vida es el don de Dios,
a cada uno para llegar a nuestra plenitud en Él, en la casa del Padre, donde Jesús nos ha preparado un lugar a cada uno, porque nos quiere uno a uno, personalmente. En pleno tiempo pascual sentimos que todo es una invitación de Jesucristo a creer en Dios Padre y creer en Él. Conocerle, como nos ha mostrado en todas sus palabras y hechos, en su estar con nosotros. Porque nunca puede quitarse de la memoria de nuestro corazón que Jesucristo es Dios con nosotros. Y ahora, en este tiempo pascual, abramos nuestro corazón ante la afirmación paulina que no deja lugar a dudas y cimenta nuestro sentido de la vida, que es nuestra gran realidad. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Ahí está nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra gratitud. Ya lo creo, todas las palabras de Jesús tienen que ser constantemente nuestra luz, nuestro horizonte, nuestra verdad, y nos llevan a esa certeza de lo que realmente significa de verdad, lo que significa nuestra redención, la de cada uno de nosotros, como se pone de manifiesto en la resurrección de Jesucristo después de sus tremendos sufrimientos y muerte en la cruz. La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijo a la multitud que le buscaba después de la multiplicación de los panes y de los peces. Solo un Dios personal, que así nos ama y redime a cada uno, puede proporcionarnos la alegría de vivir. Necesitamos alimentarnos de todas las palabras que Jesús nos ha dicho, leer, escuchar, orar constantemente con el Evangelio. Ninguna propuesta, mitos, llámense como se llamen, reencarnación, eterno retorno, bueno, etcétera, responden a los auténticos anhelos del ser humano. Lo más humano, hablando de humanos, lo más humano es vivir en la esperanza que nos da la resurrección de Jesús, porque llena el anhelo infinito de esperanza que penetra hasta lo más hondo de nuestro ser, y es que es así. ¿Quién no quiere vivir para siempre rodeado de todo el amor, de toda su familia, de todo? No se turbe vuestro corazón. Nos despedimos hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos contenidos. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya sabéis que podéis descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María y escribirnos a la dirección de correo electrónico del programa @radiomaria.es. Gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.